El proceso de ensilaje sirve para almacenar alimentos en tiempo de cosecha y suministrarlo en época de escasez, conservando calidad y palatabilidad a bajo costo, permitiendo aumentar el número de animales por hectárea. Este tipo de alimentos se emplea para manejar ganado de forma extensiva, estabulada o semi-estabulada. Se puede ensilar en bolsa, que consiste en empacar el material picado dentro de un tubo y sacarle la mayor cantidad de aire. Pueden ser bolsas de diferentes tamaños, según la comodidad que tengan en la explotación. También se puede ensilar en montón. Consiste en coger el material picado, amontonarlo, sacarle el aire y ponerle un plástico encima. También se puede ensilar en trinchera o búnker. Consiste en hacer un hueco en el suelo, depositar allí el material picado y tapar con un plástico. Esas son las tres formas de hacer un ensilaje. En este espacio apilonamos toda la avena para empezar el proceso de ensilaje. En el momento del ensilaje de la avena es recomendable hacer el corte y lo ideal no es picarlo inmediatamente, sino dejar que al menos se seque un poco el material para evitar pérdidas por lixiviados. Al momento de uno picar la avena para empezarla a ensilar, van a quedar en unos tamaños de partícula muy pequeños, entonces va a haber una escorrentía de esa cantidad de agua que tenía el cultivo inicial. El picado debe quedar de un tamaño homogéneo, que permita una adecuada compactación y eliminación de la mayor cantidad posible de oxígeno. Después del picado sigue el empaque y compactado del material. Es en este momento donde empieza verdaderamente el proceso del ensilaje. En este momento, en esta finca lo estamos haciendo de forma manual, ya que la topografía del terreno nos impide entrar maquinaria que podría ser más eficiente en este proceso. Este proceso debe hacerse tratando de eliminar la mayor cantidad de aire posible, ya que cualquier presencia de oxígeno dentro de la bolsa ayuda a la proliferación de hongos y levaduras que deterioran la calidad nutritiva del material. En este momento seguimos con el proceso de inoculación del material que estamos empacando. Se adiciona una mezcla de bacterias ácido lácticas mezcladas con melaza. Estas bacterias lo que nos van a hacer es acelerarnos el proceso de fermentación. Las bacterias ácido-lácteas son microorganismos que tienen diversas aplicaciones, siendo una de las principales la fermentación de alimentos como la leche, carne y vegetales para obtener productos como el yogurt, quesos, ensilados, entre otros. En este momento estamos haciendo el proceso de sellado de la bolsa. Debe hacerse sacando la mayor cantidad de aire posible para evitar el deterioro del material en la parte de encima del nudo. El almacenamiento debe hacerse en un sitio libre de roedores. No hay problema si es a la intemperie. Debe estar siempre cerca al sitio de alimentación del ganado, teniendo especial cuidado con la manipulación de las bolsas,
procurando no romperlas para evitar el deterioro del ensilaje. Cuando el material fresco ha sido compactado y sellado para excluir el aire, el proceso del ensilaje puede dividirse en 4 etapas. Fase aeróbica. El oxígeno atmosférico presente en la masa vegetal disminuye rápidamente. Fase de fermentación. Esta comienza al producirse un ambiente anaeróbico. Su duración dependerá de las características del material ensilado y de las condiciones en el momento del ensilaje. Fase estable. Mientras se mantenga el ambiente sin aire, ocurren pocos cambios. Fase de deterioro aeróbico. Esta inicia con la apertura del silo y la exposición del ensilaje al aire. La idea es que la gente se motive y vea que los resultados de la avena son muy buenos para que empecemos a trabajar por costos y por nutrición animal, ya que esto hace que el rumen del animal se vaya desarrollando de una mayor forma, ya que el animal al consumir más materia vegetal, el rumen puede hacer un trabajo mejor y el animal va a estar mejor de condición corporal y va a estar mejor alimentado. La fermentación láctica que realizan los microorganismos da un valor agregado a los productos vegetales porque mejora su contenido nutricional, digestibilidad y palatabilidad. También permite manejar los pastizales como un cultivo de corte y no exclusivamente como zona de pastoreo, lo cual mejora la rentabilidad y eficiencia de las explotaciones ganaderas. Además, se produce un alimento natural, ecológico y más económico que los concentrados, lo que haría del silo una excelente alternativa para el ganadero. Lo ideal para nuestras explotaciones ganaderas es producir la máxima cantidad de comida en nuestras fincas y la comida más barata es el forraje. Por eso tenemos que buscar opciones para empezar a nivelar los consumos de nuestros animales y no depender tanto de los concentrados. Bueno, no solamente el ensilaje de la avena, el ensilaje de cualquier tipo de cultivo. También podemos ensilar raigrases, podemos ensilar quicuyo, podemos ensilar maíces. En el caso de nosotros, en el norte de Antioquia, empezamos a hacer unas investigaciones con la avena y nos empezamos a dar cuenta de que ensilar este tipo de forrajes nos puede dar una mayor cantidad de producción de leche en esas condiciones de invierno y verano, donde de pronto los pastos no tienen una muy buena calidad nutricional. Los beneficios del ensilaje es que en tiempos de escasez, como lo es en el verano, que afecta tanto la zona del norte, es bueno porque se tiene una reserva, la cual no nos va a dejar que el ganado pierda condición física y pierda producción. Otra puede ser que el material que vamos a ensilar en el momento del corte tiene los más altos niveles de nutrientes y vamos a conservar estos mismos nutrientes durante todo el tiempo que dure ese ensilaje empacado o ese forraje empacado y se los vamos a trasladar al animal de la misma forma que estaban en el momento del corte. Además de eso, cuando nosotros ensilamos, estamos garantizando, estamos conservando el forraje como en el momento de que el animal lo fuera a consumir. Estamos concentrando la energía y estamos concentrando la proteína. Así que siempre vamos a estar preparados para los tiempos malos en nuestras producciones lecheras. Es importante resaltar que el éxito de este cultivo dependerá del lugar donde se realice y el manejo que se le brinde en el momento del ensilaje.